Un caballo agonizante yace bajo la lluvia en medio de la plaza del pueblo, su cuerpo cubierto de sangre y heridas abiertas, mientras las espuelas de su dueño borracho lo han desgarrado sin piedad. Los vecinos observan horrorizados pero paralizados por el miedo. En ese momento de dolor extremo, el animal hace algo extraordinario. Ora. A 50 kilómetros de distancia, una veterinaria que perdió a su hija hace 6 meses también eleva una súplica desesperada al cielo, pidiendo una señal para seguir viviendo. Esa misma noche tormentosa, sus destinos se entrelazarán de forma milagrosa. Pero la verdadera prueba llegará cuando un incendio voraz amenace con destruirlo todo y el caballo rescatado deba tomar una decisión imposible: correr hacia la seguridad o lanzarse directo a las llamas para salvar la vida de un niño perdido. Esta es la historia real de cómo la crueldad encontró su castigo, la bondad su recompensa, y 2 almas rotas se salvaron mutuamente, demostrando que las oraciones siempre son escuchadas y que la justicia divina nunca llega tarde. En las tierras altas, donde el viento susurra secretos antiguos, donde la niebla se enreda entre los pinos y el río canta canciones de esperanza olvidada, 2 almas rotas se encontrarían para tejer juntas un destino que probaría que ningún dolor es eterno cuando la bondad habita en el corazón. Esta es la historia de Sombra, un caballo negro que conoció el infierno antes del alba, y de Elena, una mujer cuyas manos habían sanado cientos de vidas, pero no pudieron salvar la única que más amaba. Ambos oraron en la oscuridad. Ambos serían escuchados. Y cuando sus caminos se cruzaran bajo un cielo tormentoso, el acto de valentía de uno salvaría el alma del otro, demostrando que la justicia divina nunca llega tarde, y que cada lágrima derramada en silencio es contada en el cielo. Hubo un tiempo en que Sombra galopaba libre por los valles, como una sombra danzante bajo la luna llena. Sus crines ondeaban como banderas de seda negra, y sus cascos golpeaban la tierra con la música de la libertad pura. Los niños del pueblo corrían junto a las cercas solo para verlo pasar, y las mujeres suspiraban al contemplar tanta belleza salvaje contenida en músculos y gracia. Pertenecía entonces a don Rodrigo, un anciano de ojos bondadosos, que le hablaba como se habla a un hijo, que curaba sus heridas con manos tiernas, y compartía con él manzanas al atardecer mientras el sol teñía el horizonte de naranja y oro. Pero don Rodrigo partió una tarde de invierno, cuando las primeras nieves comenzaban a caer. Su corazón simplemente se detuvo mientras acariciaba el hocico de Sombra. Y el caballo supo en ese instante que algo sagrado se había roto en el mundo. Lloró. Los caballos lloran, aunque los hombres no siempre lo sepan. Sus lágrimas son silenciosas, amargas como la hiel, y caen sin que nadie las recoja. La propiedad pasó a manos de Marcos, el sobrino de don Rodrigo, un hombre de mirada dura y corazón más duro todavía. Para él, Sombra no era una criatura de Dios, sino una herramienta, un objeto que debía rendir, obedecer, servir sin descanso. Los primeros días fueron de confusión. Luego vinieron los golpes. El látigo silbaba en el aire antes de morder la piel. Sombra aprendió a reconocer ese silbido, a anticipar el dolor que vendría después, agudo y ardiente como fuego líquido. Aprendió también que resistirse solo empeoraba las cosas. Marcos lo golpeaba cuando trabajaba despacio, lo golpeaba cuando trabajaba rápido, lo golpeaba porque sí, porque la ira vivía en él como un animal enjaulado buscando escapar. Las costillas de Sombra comenzaron a sobresalir bajo su piel. El pelaje negro que antes brillaba como obsidiana se volvió opaco, cubierto de polvo y sangre seca. Una de sus patas delanteras se hinchó después de que Marcos lo obligara a cargar troncos por un camino rocoso durante horas. Cojeaba ahora. Cada paso era una agonía silenciosa que nadie parecía notar o importarle. Lo peor no era el hambre, aunque había días en que el estómago le ardía de vacío. No era el frío, aunque las noches en el establo sin techo lo hacían tiritar hasta que creía que sus huesos se quebrarían. Lo peor era la soledad absoluta, la sensación de ser invisible para el mundo, de que su sufrimiento no importaba a nadie bajo el cielo indiferente. Una tarde lluviosa de marzo, Marcos lo montó borracho, con espuelas que rasgaban los flancos del caballo sin misericordia. Atravesaron el pueblo al galope, y la gente salió de sus casas, atraída por los gritos y el sonido de cascos frenéticos sobre el empedrado mojado. Lo que vieron los horrorizó. Sombra sangraba.
La sangre corría por sus costados como ríos oscuros, mezclándose con la lluvia. Sus ojos, que una vez fueron brillantes y llenos de vida, ahora estaban vidriosos, hundidos en cuencas demasiado prominentes. Se tambaleaba, tropezaba, pero seguía corriendo porque el látigo no dejaba de caer y las espuelas no dejaban de clavarse. ¡Dios mío!, gritó una mujer llevándose las manos al rostro. ¡Alguien tiene que hacer algo!, exclamó otro, pero nadie se movió. El miedo a Marcos, su temperamento violento, los mantenía paralizados. Cuando finalmente el caballo se derrumbó en mitad de la plaza, exhausto, incapaz de levantarse, Marcos bajó maldiciendo y le propinó una patada en las costillas antes de alejarse hacia la cantina, dejándolo allí como un bulto roto bajo la lluvia implacable. Sombra yacía sobre las piedras frías, el agua le entraba por la boca, le ardía en las heridas abiertas. Cada respiración era un esfuerzo monumental. En ese momento, en medio del dolor más profundo que jamás había conocido, hizo algo que solo las criaturas verdaderamente desesperadas hacen. Oró. No con palabras porque no las tenía, sino con todo su ser. Un gemido silencioso que brotaba de lo más profundo de su alma destrozada. Una súplica lanzada al cielo gris. Que esto termine. Que alguien me vea. Que mi dolor no sea en vano. Por favor, Dios de todas las criaturas, por favor. Las gotas de lluvia caían sobre sus párpados cerrados como lágrimas del cielo mismo. A 50 kilómetros de distancia, en una pequeña clínica veterinaria de paredes blancas y ventanas con cortinas azules, Elena Márquez limpiaba por cuarta vez el instrumental quirúrgico que ya estaba limpio. Sus manos se movían por hábito, porque mantenerse ocupada era la única forma de no desmoronarse por completo. Hacía 6 meses que su hija había muerto. 6 meses desde que una enfermedad cruel y sin nombre se había llevado a Sofía, su única hija, su razón de ser, la luz que había iluminado cada rincón oscuro de su vida. Sofía tenía 8 años. Le encantaban los animales. Soñaba con ser veterinaria como su madre. Dibujaba gatos con alas y perros que hablaban. Reía con una risa que sonaba como campanillas al viento. Luego estaba Luna, su perra de ojos amables y pelaje dorado. Luna había sido el regalo de cumpleaños de Sofía 5 años atrás. Las dos eran inseparables. Cuando Sofía enfermó, Luna no se apartó de su cama ni un solo instante. Y cuando Sofía partió, Luna aulló toda la noche, un aullido desgarrador que helaba la sangre y partía el corazón. Ahora Luna era lo único que le quedaba. Su única compañía en la casa demasiado grande, demasiado silenciosa. La perra también había envejecido en esos meses, como si el dolor compartido acelerara el tiempo. Pero seguía ahí, fiel, presionando su cabeza contra la pierna de Elena cada vez que las lágrimas caían sin permiso. Elena había pensado en cerrar la clínica, en vender todo y marcharse lejos, donde ningún recuerdo pudiera alcanzarla. Pero cada vez que lo consideraba, recordaba las palabras de Sofía. Mamá, tú salvas vidas. Es lo más importante del mundo. Así que continuaba. Atendía cachorros con parvovirus, gatos atropellados, loros con alas rotas. Cada vida que salvaba era una pequeña victoria contra la muerte que le había arrebatado a su hija. Pero el vacío seguía ahí. Un agujero negro en el centro de su pecho que nada podía llenar. Esa noche de marzo, arrodillada junto a la cama vacía de Sofía, con Luna a su lado, Elena oró como no había orado en meses. Dios, sé que no entiendo tus planes. Sé que mi fe ha sido débil, pero necesito una señal de que esto significó algo, de que su vida tuvo propósito, de que mi dolor no es eterno. Su voz se quebró. Dame fuerzas. Ayúdame a seguir adelante. Y si es tu voluntad, permíteme hacer algo bueno, algo que honre su memoria. Por favor. Luna gimió suavemente y lamió las lágrimas de Elena. Afuera, la tormenta que había comenzado esa tarde arreciaba, golpeando las ventanas con furia. Los truenos retumbaban como tambores de guerra. Elena no podía saberlo entonces, pero su oración y la de Sombra, lanzadas simultáneamente a los cielos tormentosos, estaban a punto de ser respondidas de la forma más inesperada. La llamada llegó a las 2 de la madrugada. ¿Doctora Márquez? La voz al otro lado era temblorosa, femenina, joven. Soy Clara, del pueblo de San Miguel. Hay un caballo. Está muy mal. Nadie quiere ayudarlo porque le pertenece a Marcos Villanueva y todos le tienen miedo.
Pero yo no puedo dejarlo morir así. Por favor, ¿puede venir? Puede, pero algo en la desesperación de esa voz, algo en el llanto apenas contenido, hizo que su corazón respondiera antes que su cabeza. «Dame la dirección, voy en camino». Condujo a través de la lluvia con Luna en el asiento del copiloto. Las carreteras eran traicioneras. Los relámpagos iluminaban el paisaje en destellos estroboscópicos que revelaban árboles doblados por el viento y ríos desbordados. Pero Elena no disminuyó la velocidad. Una vida la esperaba. Eso era suficiente. Cuando llegó a San Miguel, Clara la esperaba bajo un paraguas roto, empapada hasta los huesos. La condujo por calles desiertas hasta la plaza, donde bajo la luz amarillenta de un farol solitario, vio algo que le detuvo el corazón. Sombra yacía de costado, inmóvil excepto por el leve movimiento de su pecho. Estaba tan delgado que parecía un esqueleto cubierto de piel. Las heridas cubrían su cuerpo como un mapa de horror. Una de sus patas estaba doblada en un ángulo antinatural. «Dios mío», susurró Elena, cayendo de rodillas junto a él. Los ojos del caballo se abrieron levemente. Y en ese instante, en esa mirada, Elena vio algo que la estremeció hasta la médula. Reconocimiento. No de ella específicamente, sino de lo que representaba. Esperanza. La respuesta a una oración. «No te preocupes», dijo con voz suave, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. «Te veo. Tu dolor importa, y vamos a arreglarlo. Te lo prometo». Luna se acercó y olisqueó suavemente el hocico del caballo. Sombra hizo un sonido, débil como el suspiro de una brisa, pero Luna pareció entenderlo. Se acostó junto a él, compartiéndole su calor. Elena trabajó toda la noche bajo la lluvia. Otros vecinos fueron llegando, trayendo mantas, linternas, café caliente. Clara llamó a un veterinario especialista en grandes animales del pueblo vecino. Entre todos levantaron a Sombra, lo subieron con cuidado infinito a un remolque y lo llevaron al granero de Clara, donde había espacio, paja limpia y un techo sólido. Las heridas eran graves, infecciones múltiples, desnutrición severa, deshidratación crítica, 3 costillas rotas, una pata fracturada. Elena trabajó con las manos temblorosas pero seguras, recordando cada lección de la universidad, cada emergencia que había manejado. Limpió, suturó, vendó, administró antibióticos, analgésicos, suero. Al amanecer, Sombra seguía vivo. Estaba sedado, respirando con dificultad pero respirando. Elena se sentó en la paja junto a él, agotada, sucia, pero sintiendo algo que no había sentido en meses. Propósito. «Vas a vivir», le dijo, acariciando su cuello con infinita ternura. «Y vas a ser libre. Te lo prometo». La recuperación fue lenta. Hubo días en que Sombra no quería comer, otros en que la fiebre lo consumía y su vida pendía de un hilo. Pero Elena nunca se rindió. Durmió en el granero durante semanas, atendiéndolo día y noche. Luna permanecía a su lado como una guardiana silenciosa, y algo extraordinario comenzó a suceder. Sombra empezó a confiar. Al principio retrocedía cuando las manos se acercaban, esperando golpes. Pero estas manos solo traían alivio. Comida nutritiva, agua fresca, caricias suaves, palabras dulces. Luna lo visitaba cada mañana, acostándose junto a él, compartiendo su presencia tranquila. Poco a poco, el caballo que había sido roto por la crueldad comenzó a recordar que no todos los humanos eran monstruos. Elena le hablaba de Sofía mientras curaba sus heridas. «A mi hija le habrías encantado. Siempre quiso un caballo. Decía que eran los animales más nobles del mundo». Sonreía entre lágrimas. «Creo que te envió a mí. Creo que eres su forma de decirme que siga adelante». Los días se convirtieron en semanas. Las heridas sanaron. La pata fracturada, inmovilizada y tratada con cuidado, comenzó a soldarse. Sombra empezó a aumentar de peso. Su pelaje recuperó algo de su antiguo brillo, pero Marcos no había olvidado. Una tarde calurosa de abril, mientras Elena cepillaba a Sombra en el corral de Clara, sintió una presencia amenazante. Se volvió y lo vio. Marcos Villanueva, de pie junto a la cerca, con una botella en una mano y una expresión de furia en el rostro. «Ese caballo es mío», gruñó. «Y te vas a meter en problemas, doctora entrometida». Elena se puso de pie, colocándose entre Marcos y Sombra. Luna gruñó mostrando los dientes.
Este animal ha sufrido maltrato grave. Según la ley, puedo retenerlo mientras las autoridades investigan. ¿Autoridades? Marcos rió con amargura. Nadie en este pueblo se atreve a hablar contra mí. Yo sí, dijo una voz. Era Clara, saliendo del granero con su teléfono en alto. Y tengo grabados los videos de lo que le hiciste. Y no soy la única. Hay testigos de ese día en la plaza. Mucha gente te vio. Otros vecinos comenzaron a aparecer, formando un círculo protector. La carnicera, el maestro de escuela, la dueña del café, el mecánico. Todos habían visto. Todos habían callado por miedo. Pero algo había cambiado. La valentía de Elena y Clara había encendido una chispa. «Se acabó, Marcos», dijo el alcalde, que acababa de llegar con 2 policías. «Hay una denuncia formal y evidencia más que suficiente». Marcos intentó acercarse a Sombra, pero el caballo, que había estado temblando, hizo algo inesperado. Se irguió, tan alto como sus heridas sanando se lo permitían, y relinchó. No era un sonido de miedo, sino de desafío. Sus ojos ya no estaban apagados, sino brillantes, vivos, furiosos. Luna ladró con ferocidad. Elena no se movió ni un centímetro, y Marcos, enfrentado por primera vez a consecuencias reales, retrocedió. «Esto no se va a quedar así», amenazó mientras lo llevaban hacia el auto policial. Pero todos sabían que sí se quedaría así. La justicia, lenta pero inexorable, había llegado. 2 meses después, Sombra galopaba. No al galope frenético y aterrorizado de antes, sino con alegría pura, con libertad redescubierta. Elena había rentado un terreno en las afueras, con pastos verdes y un establo cálido. Había traído a Sombra allí después de que un juez dictaminara que Marcos jamás volvería a tener la custodia de ningún animal. El caballo había sanado completamente. Su pelaje negro brillaba como la noche. Sus músculos, reconstruidos con cuidado y nutrición adecuada, ondulaban bajo su piel. Pero más que su cuerpo, era su espíritu el que había resucitado. Jugaba con Luna, corriendo en círculos mientras la perra ladraba emocionada. Venía cuando Elena lo llamaba, no por obligación sino por afecto genuino. Una tarde dorada de junio, Elena se recostó contra la cerca, viendo a Sombra pastar tranquilo. Recordó aquella noche lluviosa, la oración desesperada, la sensación de que su vida no tenía propósito. «Gracias por mostrarme el camino», susurró al cielo. «Gracias por darme algo por lo que luchar». Como si la hubiera escuchado, Sombra trotó hacia ella y presionó su cabeza contra su pecho. Elena lo abrazó, sintiendo el calor de su cuerpo, la fuerza de su corazón latiendo contra el suyo. Y supo, con absoluta certeza, que había sido salvada tanto como lo había salvado a él. Pero la historia aún tenía un último capítulo por escribir. El incendio comenzó sin advertencia. Era una noche de agosto, seca y ventosa. Elena dormía en la pequeña casa junto al establo, cuando Luna la despertó con ladridos frenéticos. Humo. Olía a humo. Se levantó de un salto y vio las llamas. El bosque cercano ardía, y el fuego avanzaba hacia su propiedad con velocidad terrorífica, alimentado por el viento. Tenía minutos, tal vez menos. ¡Sombra!, gritó, corriendo hacia el establo. El caballo relinchaba aterrorizado, pateando las paredes. El humo comenzaba a llenar el interior. Elena abrió la puerta de su compartimento con manos temblorosas, pero Sombra estaba paralizado por el miedo. «Vamos, vamos, por favor», suplicaba, tirando de su cabestro. Fue entonces cuando escuchó el grito. Un niño. Había un niño en algún lugar cercano, llorando, gritando, pidiendo ayuda. Elena se volvió y vio una pequeña figura en medio del campo, desorientada por el humo, corriendo en la dirección equivocada, directo hacia las llamas que avanzaban como una marea naranja y hambrienta. El tiempo se detuvo. Podía salvar a Sombra y huir, o podía ir por ese niño. Pero no podía hacer ambas cosas. El fuego estaba demasiado cerca. Entonces Sombra hizo algo que Elena jamás olvidaría. El caballo salió del establo por su cuenta, pero en lugar de correr hacia la seguridad, corrió hacia el niño. Galopó a través del humo espeso, a través de las brasas que caían como lluvia ardiente, directo hacia el peligro. Elena gritó su nombre, pero él no se detuvo. Sombra alcanzó al niño justo cuando una lengua de fuego cortaba el camino de regreso. Con un movimiento imposible de predecir, el caballo se arrodilló. El niño, que no tendría más de 6 años, se aferró a su crin por puro instinto. Sombra se incorporó y corrió. Atravesó un muro de llamas.
Saltó sobre un tronco caído, esquivó ramas ardientes que caían del cielo y entregó al niño directamente en los brazos extendidos de Elena, que esperaba del otro lado del campo. Pero el precio fue alto. Sombra colapsó. Su flanco izquierdo estaba quemado. Cojeaba nuevamente de la pata que una vez estuvo fracturada. Respiraba con dificultad. El humo había dañado sus pulmones. No. Elena sollozaba cayendo junto a él. No después de todo lo que pasamos. No ahora. Los bomberos llegaron, controlaron el incendio, salvaron la casa y el establo por centímetros. Pero la atención de todos estaba en el caballo negro que había corrido hacia el fuego para salvar a un niño perdido. El pequeño era el hijo de unos campesinos vecinos que habían evacuado, pero no se dieron cuenta de que su hijo había vuelto corriendo por su juguete favorito. Cuando lo encontraron en brazos de Elena, sano y salvo, lloraron de gratitud y asombro al escuchar lo que Sombra había hecho. ¡Es un milagro!, repetían una y otra vez. Un ángel con forma de caballo. Elena trabajó en Sombra toda la noche con la ayuda de 2 veterinarios que llegaron desde la ciudad. Las quemaduras eran graves, pero no mortales. La pata resistiría. Los pulmones sanarían con tiempo y cuidado. Y cuando Sombra abrió los ojos al amanecer, encontró a Elena llorando junto a él, con Luna acostada a su lado. ¿Por qué lo hiciste?, susurró ella. Podías haber corrido a un lugar seguro. Si Sombra pudiera hablar, habría dicho: porque tú me enseñaste que algunas vidas valen el riesgo. Porque conocí el infierno y tú me mostraste el cielo. Porque la bondad merece ser devuelta. Porque es lo que los nobles hacen. Pero solo presionó su hocico contra su mano. Y ella entendió. La historia de Sombra se difundió como el viento. Los periódicos la publicaron. Las estaciones de radio la narraron. La televisión envió reporteros. El caballo que había sido torturado y desechado, que había orado en silencio bajo la lluvia pidiendo misericordia, se había convertido en un héroe. Pero más importante que la fama fue lo que sucedió después. Las donaciones llegaron de todas partes. Dinero suficiente para expandir el terreno, construir un refugio apropiado, contratar ayuda. Elena fundó el Refugio de Sofía, un santuario para animales maltratados. Sombra fue su primer residente oficial, y pronto llegaron otros. Caballos rescatados de carreras ilegales, perros abandonados, gatos heridos. Luna se convirtió en la matriarca no oficial, recibiendo a cada nuevo llegado con la misma paciencia gentil que había mostrado con Sombra. Marcos cumplió condena por maltrato animal y otros cargos. Nunca volvió al pueblo. Algunos dijeron que había cambiado en prisión, que finalmente entendió el peso de su crueldad. Otros dijeron que simplemente tuvo miedo de regresar, sabiendo que la comunidad jamás lo perdonaría. La verdad es que dejó de importar. Porque mientras él se desvanecía en la insignificancia, Sombra floreció. El caballo se convirtió en terapeuta sin título. Niños con traumas venían a visitarlo. Y algo en su presencia calmada, en sus ojos sabios que habían visto el fondo y encontrado el camino de regreso, los ayudaba a sanar. Adultos rotos por la vida se sentaban junto a él en el pasto y lloraban. Y Sombra simplemente estaba allí, un testigo silencioso de su dolor, un recordatorio viviente de que la redención es posible. Elena floreció también. El refugio le dio propósito, estructura, significado. Cada animal que salvaba era una forma de honrar a Sofía. Y aunque el dolor de su pérdida nunca desapareció completamente, aprendió a cargarlo de manera diferente, transformándolo en compasión, en acción, en amor multiplicado. Una tarde, 2 años después de aquella noche lluviosa, Elena se sentó en el porche con una taza de té, viendo a Sombra trotar con un grupo de potrillos rescatados que lo seguían como si fuera su mentor. Luna dormía a sus pies, vieja ya pero contenta. El sol se ponía en tonos de rosa y dorado. «Lo logramos, Sofía», murmuró mirando al cielo. «Encontramos la luz». Un relámpago sin trueno cruzó el cielo despejado, un fenómeno raro y hermoso. Y Elena sonrió, sabiendo en su corazón que era una respuesta, una confirmación, un abrazo desde más allá del velo. Los años pasaron con la dulzura de la miel. El refugio prosperó, tocando cientos de vidas. Sombra envejeció con gracia, su pelaje negro salpicándose de gris en el hocico, pero sus ojos mantuvieron esa chispa, esa luz indomable. Nunca olvidó.
Los animales no olvidan, pero tampoco se quedó atrapado en el pasado. Vivió cada día con plenitud, saboreando la hierba fresca, el sol en su lomo, las caricias de manos amorosas. Elena tampoco olvidó. Cada cicatriz en el cuerpo de Sombra le recordaba de dónde habían venido. Pero cuando miraba alrededor, veía no el dolor, sino la transformación. De las cenizas de sus respectivas tragedias había brotado algo hermoso, un refugio, una comunidad, una familia elegida. Luna partió una noche tranquila de primavera, durmiendo bajo las estrellas junto a Sombra. Tenía 16 años y había vivido una vida llena de amor y propósito. La enterraron bajo el sauce junto al establo, con una lápida que decía: Luna, ángel dorado, puente entre corazones rotos. Sombra se paró junto a la tumba por 3 días, de guardia, honrando a su primera amiga en su nueva vida. Y Elena lloró, pero eran lágrimas de gratitud tanto como de tristeza. Gratitud por haber tenido esa conexión, ese amor incondicional. Eventualmente llegó otro perro, un cachorro rescatado de una situación terrible, y Sombra lo adoptó como Luna lo había adoptado a él. El ciclo de sanación continuaba, generación tras generación. Cuando Sombra finalmente partió, a la edad de 32 años, rodeado de amor en un día soleado de otoño, medio pueblo asistió a su despedida. Elena habló frente a la multitud reunida, con la voz quebrada pero firme. Este caballo me enseñó que la crueldad no tiene la última palabra, que la bondad siempre vale la pena, que los más rotos entre nosotros a menudo tienen las lecciones más profundas que enseñar. Miró el cielo azul brillante. Salvó a mi hija de ser olvidada dándome un propósito. Salvó a un niño del fuego. Salvó a cientos de almas simplemente existiendo, mostrando que el otro lado del dolor es posible. Enterraron a Sombra junto a Luna y plantaron un roble sobre su lugar de descanso. Cada primavera, el árbol florecía con flores blancas que parecían estrellas caídas. El refugio de Sofía sigue operando hasta hoy, dirigido ahora por Clara, que dejó su trabajo en la ciudad para dedicarse por completo a la causa. Elena, ya anciana, visita cada semana, sentándose bajo el roble, contándole historias a los nuevos residentes sobre un caballo negro que oró bajo la lluvia y fue escuchado. Esta historia nos recuerda verdades eternas que nuestro mundo apresurado a menudo olvida. Que Dios escucha las oraciones de todas sus criaturas, no solo las de los humanos. Que cada vida tiene valor inmenso, sin importar cuán rota parezca. Que la crueldad siempre encuentra su castigo, así como la bondad siempre encuentra su recompensa, aunque no siempre en la forma o el tiempo que esperamos. Nos enseña que tratar bien a los vulnerables no es debilidad, sino la mayor fortaleza. Que la lealtad y la nobleza no son cualidades humanas exclusivas, sino virtudes universales que brillan más intensamente en los momentos más oscuros. Nos muestra que el dolor puede transformarse en propósito, que la pérdida puede convertirse en legado, que 2 almas rotas pueden unirse para crear algo más fuerte que cualquiera de ellas por separado. Y nos recuerda que la justicia divina es real. Puede tardar, puede llegar de formas inesperadas, pero siempre, siempre llega para aquellos que permanecen fieles en la tormenta. Sombra y Elena nos enseñan que vale la pena creer en los milagros, porque nosotros mismos podemos ser el milagro que alguien necesita. Que cada acto de bondad resuena en el universo como una onda expansiva. Que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? ¿Hay algún Sombra en tu vida que necesite ser visto? ¿Alguna Elena cuya bondad merezca reconocimiento? Comparte esta historia para que otros recuerden tratar con amor a todas las criaturas de Dios. Deja un comentario contándonos de qué país nos escribes y cómo esta narración tocó tu corazón. Da like si crees en la justicia divina. Suscríbete para más historias que restauran la fe en la humanidad. Y sobre todo recuerda, tu bondad importa. Tus oraciones son escuchadas. Y el amanecer siempre llega, sin importar cuán larga sea la noche. Que la luz de Sombra y Elena ilumine tu camino,